Pues un pasaje muy largo y muy confuso, ¿no creen? Es como complicado de entender y siempre nos vamos a topar con este tipo de escritura, con este estilo de pues sí, de escritura en todo el libro de Eclesiastés. Y a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo poder, ya no digo entender, sino incluso dividirlo, ¿no? Dividirlo en secciones para poderlas predicar. En esta ocasión elegimos un tema o un pasaje muy largo, ¿no? Porque creo que era muy largo no era demasiado largo para dividirlo en dos predicaciones. Muy bien. Y el título de la predicación que les voy a estar compartiendo, le hemos puesto por título: No te afanes por obtener riquezas. Si apuntan, el título es No te afanes por obtener riquezas. Hace un par de días leí un artículo. De repente tenemos el concepto de que en China pues tienen a la gente muy esclavizada, ¿no? A trabajar, como que los tienen trabajando todo el día, como que casi no descansan. Tenemos como ese concepto de los chinos, ¿no? Que por eso pues su economía está tan bien, por eso prácticamente todos los países les compran productos, porque tienen como una cultura de trabajo pues muy esclavizante. Pero esta semana escuché algo o leí algo muy curioso. No sé si alguien ha escuchado hablar de la cultura 996. ¿Han escuchado hablar de la cultura 996? Es una cultura muy arraigada que tienen en China, en donde ellos, como parte de su cultura, dicen que se debe trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana. Y entonces, a nivel mundial, pues hay organizaciones que han criticado, han censurado a China por eso, ¿no? Pero resulta que las empresas no son las culpables de que la gente en China trabaje de esa manera. De hecho, hay empresas que están tomando medidas drásticas al grado de que al terminar la jornada laboral mandan a una cuadrilla a explorar todas las oficinas y a sacar a las personas, porque no son las empresas, sino son las mismas personas las que quieren quedarse trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días de la semana. No es como tal que sean tan explotados, sino que la misma gente tiene bien arraigado esa cultura de trabajar, como dicen por ahí, ¿no? De sol a sol. Y bueno, quise empezar con esto porque muchas veces somos así. Muchas veces somos capaces de desvivirnos trabajando con tal de seguir acumulando riquezas, con tal de seguir amontonando y haciendo crecer nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Con tal de darnos algunos gustos. Pero la triste realidad que nos muestra este pasaje es que la mayoría de las veces, más que traernos más gusto, más que vivir más felices, en realidad vivimos más oprimidos, en realidad vivimos infelices, vivimos miserablemente cuando no tenemos una vida equilibrada y cuando volcamos nuestra vida a mirar hacia las riquezas, hacia obtener las riquezas. Y como primer punto de nuestra predicación, quiero que veamos cuál es nuestra actitud ante la opresión. No leí el pasaje otra vez porque lo vamos a estar leyendo conforme avancemos en la predicación. Voy a leer Eclesiastés 5, 8 y 9. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El predicador, que ya veíamos que es Salomón en predicaciones anteriores, comienza esta parte de su discurso trayendo nuestra atención a un tema que ya hemos explorado en predicaciones anteriores, y esto es la opresión que ejercen los poderosos hacia los menos favorecidos, la opresión que ejercen aquellos adinerados, aquellos terratenientes, aquellos hacendados, que ejercían hacia los menos favorecidos, hacia los que trabajaban del campo, hacia los que realmente vivían del campo, y lo hacían con la finalidad de enriquecerse, ¿sí? Y eso no dista mucho de lo que ocurre aún el día de hoy. Resulta que los que tienen más poder, los que tienen más riqueza, oprimen a los que tienen menos. ¿Para qué? Para seguirse enriqueciendo, para seguir obteniendo un beneficio personal. Aquí Salomón tenía precisamente en mente a ese trabajador del campo, a ese jornalero que recibía un salario injusto o que incluso era esclavizado.
Es bien conocido que históricamente el ser humano ha esclavizado a otros seres humanos para que le hagan todo el trabajo y finalmente solo lo único que les pagaba pues era a lo mejor un pedazo de pan, ¿no? O a lo mejor solo satisfacía sus necesidades alimenticias, pero no tenían ellos ninguna esperanza de salir adelante. ¿Y cuál es la recomendación del predicador? Dice, no te maravilles, no te asombres de esto. Y aquí podríamos pensar, ¿cómo me voy a quedar de brazos cruzados o cómo no me voy a asombrar de que hay personas que están siendo oprimidas en todo momento y que han sido oprimidas a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Por qué no deberíamos asombrarnos? Bueno, porque vivimos dentro de un sistema que desgraciadamente se presta para que haya opresores y oprimidos. Por eso dice que siempre hay alguien que está por encima de ese otro. Dice, sobre el alto vigila otro alto y luego otro más alto vigila por encima de ellos. Pero aquí yo quisiera preguntar, ¿quién vigila por encima de todos ellos? Dios mismo. Es cierto que el sistema no funciona, es cierto que el sistema permite o en cierta forma tiene estos huecos, ¿verdad? En donde hay personas que pueden adquirir mucha riqueza y pueden dedicarse a oprimir a otros. Pero en última instancia es Dios el que está permitiendo esto. ¿Y para qué lo está permitiendo? Porque finalmente este sistema, con todos sus defectos, es gobernado por la soberanía de Dios y cumple un propósito, que es cubrir las necesidades básicas de las personas, es decir, alimento, vestido, vivienda, etc. Si no existieran las organizaciones, si la sociedad no funcionara de la forma en la que funciona, probablemente no tendríamos cubiertas todas las necesidades básicas, ¿sí? Ya no digo agua caliente o luz eléctrica. Imagínense, no podríamos tener ni siquiera alimento, vestido, algo que beber, agua que beber. Este sistema, aunque tiene sus fallas, Dios lo permite porque de esa manera la sociedad puede seguir existiendo. Quiero leer lo que dice el versículo 9 en la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice, pero en todo es provechoso para un país que el rey esté al servicio del campo. Es como si el predicador estuviera diciendo, a pesar de la opresión, a pesar de estas fallas que hay en la sociedad, es provechoso que el rey, que el que está vigilando, que el que gobierna, esté al servicio del campo, que esté preocupado porque la gente, o que se esté ocupando en que la gente al menos tenga cubiertas sus necesidades básicas. Ahora, hermanos, ¿significa esto que de alguna manera estamos justificando a los que oprimen a otros para obtener ganancias injustamente? Definitivamente no. Ya lo veíamos en Eclesiastés, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dios, hermanos, por ahora está siendo paciente, pero Él ha determinado un tiempo en que tanto justos como injustos, tanto piadosos como impíos, han de ser juzgados. Y entonces, aquellos que viven como bestias, es decir, obedeciendo a sus más bajos impulsos, siguiendo los deseos únicamente de su corazón, sin preocuparse por las consecuencias, sin preocuparse en dañar a otros, porque así son las bestias. Aquellos que viven como bestias, finalmente su final, valga la redundancia, su final será igual como el de las bestias. Porque así como las obras de las bestias terminan en el día de su muerte, asimismo estos opresores, estos que actúan como bestias, el fin de sus obras es la muerte. Y después de eso, ¿qué viene? El castigo eterno. Y no habrá más memoria de ellos, hermanos. Estos opresores son aquellos de los que hablábamos en algunas predicaciones anteriores del mismo libro de Eclesiastés, que oprimen a otros, que buscan amontonar riquezas por egoísmo y por rivalidad, por una necesidad insaciable de ser mejores que otros y de tener más que otros, aunque para lograrlo tengan que pisotear a otros seres humanos. ¿Recuerdan lo que decía Eclesiastés capítulo 4? Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas, Eclesiastés 4:4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento.
Es decir, estas personas, estos que aman el dinero, estos que aman las riquezas, que se desviven por obtener riqueza, que son de los que vamos a hablar más adelante, son esos mismos que oprimen a otros. Entonces el predicador está trayendo estos conceptos otra vez a nuestra mente para que podamos entender el punto siguiente. Estos que oprimen, no debemos asombrarnos de que oprimen, pero es importante que tengamos en mente que son los que aman las riquezas, son los que oprimen a otros, son los que se comportan como bestias y son los que al final, su final va a ser como las bestias. Son los que al final van a recibir este castigo eterno y que van a ser juzgados por Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento en respuesta a esa opresión? Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo, capítulo 20. Mateo 20, 25 al 27. Es el Señor Jesús hablando. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, las personas de este mundo, los ricos y poderosos, se enseñorean de los demás, buscan tener potestad sobre otros, buscan pisotear y humillar a otros, pero ¿cómo debe comportarse el creyente verdadero? Debe ser humilde, debe servir a otros. ¿Por qué? Porque el más grande en el reino de los cielos es el que se humilla y es el que sirve a los demás. Entonces, hermanos, ¿por qué no en lugar de buscar tener más o lograr más o humillar a otros, por qué no mejor tomamos una actitud de servir a los demás? ¿Por qué no mejor aprendemos a agachar nuestra cabeza y a portarnos humildemente, tal como lo hacía nuestro Señor? El Señor Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, en respuesta a esa necesidad que tiene nuestra sociedad por someter a otros, por oprimir a otros, nosotros hagamos una diferencia, siendo humildes y sirviendo a otros. Como segundo punto, hermanos, quiero que veamos también lo absurdo que es procurar las riquezas. Y quiero leer nuevamente en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 10 al 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Hermanos, ¿por qué no deberíamos nosotros como creyentes procurar las riquezas de este mundo? Salomón ahora dedica estos versículos a argumentar, fíjense, a argumentar sobre la desdicha y la necedad que resulta de procurar las riquezas. Y sus argumentos son los siguientes. Como primer lugar, que el dinero nos sacia. El dinero nos sacia. Y es que cuando una persona ama el dinero, ni todo el dinero del mundo le basta para sentirse satisfecho. No llega un momento en que tiene tanto dinero que dice ya no quiero más, ya basta, con esto que tengo es suficiente. No, siempre quieren más. Y no lo estoy diciendo yo. Ustedes pueden ver que la riqueza de los magnates sigue y sigue incrementando. Y no llega un momento en que ellos dicen ya basta. Consideren que no estamos hablando de alguien que simplemente ha sido diligente en su vida, no estamos hablando de alguien que ha sido diligente en sus estudios, o que es buen negociante, o que es buen trabajador, o que es sabio con sus finanzas,
y que de forma orgánica, obviamente si uno es bueno en todas estas cosas, orgánicamente va a mejorar su estatus económico. Eso es algo natural. Si uno es diligente, lo más natural es que uno mejore sus ingresos, que uno mejore su estabilidad económica. Pero no estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de alguien que ama las riquezas y que hará lo que sea para obtener más. Va a hacer lo que sea y está dispuesto a lo que sea con tal de obtener más ganancias por el simple placer de obtener más y más y más y más. Gente sin escrúpulos. ¿Cuál es el punto de anhelar y de trabajar por algo que, aun cuando ya lo hayamos obtenido, no nos hará sentir satisfechos? ¿Cuál es el provecho? ¿Para qué me desgasto tratando de acumular más riquezas si finalmente nunca me voy a sentir satisfecho? En segundo lugar, otra razón por la que es absurdo procurar las riquezas es que las riquezas finalmente son aprovechadas por otros. Ya habíamos tocado este tema en predicaciones anteriores, pero vamos a tocarlo una vez más. Dice el pasaje que leímos: cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Y yo podría decir, cuando tienes mucho dinero, también tienes muchos amigos, ¿o me equivoco? Cuando uno recibe más dinero, cuando uno está en prosperidad, de repente le llueven los amigos, de repente tiene muchos familiares cercanos, ¿verdad? De repente muchas personas lo procuran a uno. Entonces, ¿cuál es la ventaja de amontonar riquezas si finalmente van a ser aprovechadas por otros que no se esforzaron por obtenerlas? Como tercer lugar, las riquezas te quitan el sueño. Quizás algún adinerado podría decir, no es cierto, yo siempre duermo plácidamente. Pero ¿qué tan cierto es eso, hermanos? Recuerden que estamos hablando de aquellos que aman el dinero, que su vida gira en torno a obtener más y más y más riquezas. O dicho de otra manera, que han hecho de las riquezas su Dios. Han hecho de obtener más dinero su ídolo y lo idolatran como si fuera un Dios. Entonces ellos viven preocupados por guardar bien su dinero, viven preocupados por los fraudes, por extorsiones, porque los secuestren a ellos o a sus seres queridos. Y viven preocupados hasta por los cambios en la economía, ¿verdad? Por cómo amaneció el dólar, cómo amaneció el peso, ¿sí? Ya saben, estos movimientos en las bolsas que pueden arruinar sus inversiones. Mientras tanto, el pobre, mientras tenga algo que comer y un lugar donde dormir, duerme tranquilo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con eso puede dormir en paz. Y esa es la comparación que está haciendo el predicador. Y aquí empieza la ironía. Los que aparentemente son los mejor acomodados, dice, no pueden dormir y son unos miserables. Mientras tanto, los pobres duermen plácidamente, duermen en paz. En cuarto lugar, las riquezas no duran para siempre. Cuando hay riqueza y bienes materiales, siempre existe el riesgo de perderlas por diferentes causas, tanto por causas internas como por causas externas. Dice el pasaje que se pierden en malas ocupaciones, lo que puede significar malos negocios, despilfarro, robo, o hay quien puede perder muchísima riqueza hasta por algún desastre natural. No sé, le invertí tantos millones a una casa y de repente viene un gran terremoto y se cae la casa, ¿no? O tengo una casa lujosa en la playa, de repente viene un tsunami y pues se perdió toda la riqueza. No es de sorprenderse, hermanos, que el que ama el dinero o el que idolatra el dinero siempre vive preocupado por su dinero, porque sabe que en cualquier momento puede ocurrir algo que le haga perder todo, ¿sí? Pero uno que tiene poquito, pues a lo mejor no le pesa tanto perder todo, porque pues de todas maneras es poquito, ¿verdad? Y aun si una persona no pierde su riqueza en vida, seguro que la perderá en su muerte. ¿Por qué? Porque tal como vino al mundo desnudo, sin nada, así se irá de este mundo, sin nada también. ¿Y saben qué? Van a ser otros los que administren y los que disfruten esa riqueza por la que aquella persona se esmeró tanto todos los días de su vida por obtener, por acumular, por amontonar, para que otra persona finalmente sea la que lo disfrute y para que otra persona probablemente la despilfarre, ¿sí? Como la parábola del hijo perdido, ¿verdad? Del hijo pródigo, perdón. Bueno, en quinto lugar, otra razón por la cual es una necedad procurar las riquezas. Quiero volver a leer el versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Aquella persona que vive toda su vida buscando satisfacer su alma a través de las riquezas,
En su lugar, ¿qué encuentra? Busca las riquezas, pero ¿qué encuentra? Tinieblas, afán, dolor y miseria. Eso es lo que textualmente dice este versículo. Pueden ver cómo el autor hace uso de la ironía aquí. Los versículos 8 y 9 que ya leímos nos hablan de los opresores, los que aparentemente están en una mejor posición, los que aparentemente disfrutan más de la vida, los que aparentemente son los más afortunados de esta vida, de este mundo. Pero ahora en los versículos 10 al 17, el predicador se ha encargado de demostrarnos que es todo lo contrario. En realidad ellos son los miserables, los opresores, los que oprimen a otros, los que se esmeran por acumular riquezas durante toda su vida. En realidad ellos son los miserables. Es irónico porque ellos que parecen ser los mejor acomodados son en realidad los más miserables, los que pierden el sueño, los que viven preocupados. Y en cambio, la persona que tiene poco no tiene ninguna de estas preocupaciones. Y ahora, hermanos, considerando todo esto que les acabo de mencionar, ¿qué camino debemos tomar nosotros como creyente? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las riquezas? ¿O cuál debe ser, qué es lo que nosotros debemos procurar en nuestra vida si no es acumular riquezas? Y es que podríamos llegar a pensar que está mal buscar mejorar nuestra situación económica, y no es eso lo que estamos diciendo. No es eso lo que estamos diciendo, pero ¿qué es lo que debemos procurar en primer lugar en nuestra vida? Habrá algo, hermanos, que podamos atesorar y que sea mejor que el dinero. Habrá algo que pueda proveer de verdadera satisfacción para nuestra alma, a diferencia de las riquezas. Habrá algo que podamos aprovechar completamente y no que aprovechen otras personas en nuestro lugar. Habrá algo que nos permita dormir en paz, algo que dure para siempre y que nadie pueda quitarnos, y que podamos conservarlo y podamos retenerlo aún después de la muerte. Habrá algo que nos lleve a tener una vida plena y feliz. Gracias a Dios sí lo hay, hermanos. En Cristo Jesús, al contrario que con las riquezas de este mundo, podemos alcanzar verdadera satisfacción, podemos alcanzar verdadera plenitud, sea que haya o que no haya recursos económicos. Los creyentes, hermanos, no debemos vivir afanados por las riquezas de este mundo, porque nosotros tenemos otra riqueza que es imperecedera. Nosotros tenemos algo en lo cual podemos descansar y que nadie nos puede privar de ello. Nosotros podemos disfrutar al Salvador y nadie más lo disfruta por nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Salmo 63:5. Solamente Dios puede saciar el alma, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. En lugar de que procuremos las riquezas y las vanidades de este mundo, las vanidades que este mundo puede ofrecer, es mejor procurar ejercitar nuestra salvación. Porque la salvación es aquella riqueza que no podemos perder. Es aquel bien imperecedero que se queda con nosotros por toda la eternidad. Pablo anima a Timoteo a ejercitar su salvación a través de las buenas obras, de mortificar el pecado y de la adoración a Dios en Cristo Jesús. Entonces, en esto debemos ocuparnos, hermanos, no en acumular riquezas, sino en conocer y adorar más y más a nuestro Señor. Entonces, las riquezas para nosotros pasan a un segundo término. Y si Dios nos permite tenerlas o no nos permite tenerlas, eso es algo que a nosotros no nos afecta, porque nuestra principal riqueza y nuestro verdadero tesoro está en el cielo. Amén. Muy bien, como tercer punto de esta predicación, Dios es el que da la capacidad para disfrutar el fruto del trabajo. Y voy a leer Eclesiastés 5, del versículo 18 al capítulo 6, versículo 6. Versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto,
que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Muy bien, entonces hermanos, Dios da la capacidad para disfrutar el fruto del trabajo. Desde la introducción al libro de Eclesiastés y durante todos los capítulos hay una frase que se repite constantemente. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades. Es una frase que vamos a ver constantemente, que se repite una y otra vez, casi en todos los capítulos del libro. Y mientras Salomón menciona esta frase, hace diferentes críticas diciendo, he visto un gran mal, o aún esto es vanidad, o también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero el versículo 18 es una de esas raras veces en que Salomón dice en este libro que algo es bueno. Si se fijan, versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto. Todo el libro se ha dedicado a exponer lo que está mal, lo que es vanidad y aflicción de espíritu, pero ahora dice, he visto una cosa buena. He visto una cosa buena, y eso es algo que quiero que tengamos en mente. Ahora, en la música clásica hay un término que se llama motivo. El motivo en música clásica hace referencia a una melodía, a una progresión o a una idea musical que expresa algo. Y este motivo se repite muchas veces a lo largo de toda la sinfonía. A veces el motivo lo podemos escuchar sutilmente como un detalle mezclado entre muchos instrumentos, entre muchas otras melodías, pero a veces el motivo es una referencia muy explícita que podemos escuchar claramente, ¿no? Y yo creo que esta frase, vanidad de vanidades, es uno de los motivos recurrentes en todo el libro de Eclesiastés, pero también lo que dice el versículo 18 es un motivo que aparece al menos 5 veces de forma explícita en el libro. Dice, voy a leer el versículo 18, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esta frase o una frase similar se repite al menos 5 veces en todo el libro de Eclesiastés. Y esto, hermanos, nos habla de la intencionalidad del autor por introducir esa idea en nuestra mente. Si hay algo que Salomón quiere que nosotros comprendamos, es que esto es lo bueno. Esto es algo bueno, que nosotros podamos comer y beber y gozarnos del fruto de nuestro trabajo. Tampoco es como que todo en la vida cristiana sea sufrimiento, sino que lo bueno que nosotros podemos hacer en nuestra vida terrenal es disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y es disfrutar de ese fruto y lo contrasta con la persona que busca desmedidamente enriquecerse más y más. Sí, quiero que por favor, hermanos, notemos los paralelismos de contraste que hace el autor en estos versículos que acabamos de leer. Primero, el 5:18. Voy a leer una vez más, disculpen. 5:18, primera parte. He aquí pues el bien que yo he visto. Ahora, capítulo 6, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Ahí está un paralelismo. El autor está contrastando a 2 tipos de personas, ¿sí? Primero, uno que es muy afortunado y otro que es muy desdichado. Y vamos a ver de qué van estas personas o qué es lo que hacen estas 2 personas, ¿sí? Continúo leyendo el 18, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Fíjense cómo se contrasta con el versículo 2 del capítulo 6. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea,
pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Me faltó leer el 19. Perdón, lo voy a leer. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces tenemos por un lado a una persona a la que Dios da la capacidad para disfrutar de las riquezas, y por otro lado a la persona a la que Dios no le da la capacidad para disfrutar de las riquezas. Notemos que el contraste, hermanos, no radica en la abundancia de las riquezas, porque ¿qué dice? Que Dios le dio riquezas a uno y que Dios le dio riquezas a otro. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia radica en que a una persona Dios sí le da la capacidad, sí le da la facultad para disfrutar de la riqueza que le ha permitido tener en la vida, y a otro Dios no le concede ese privilegio. El otro, aunque tiene todo lo que su alma desea, aunque tiene todas las riquezas que puede poseer una persona, aún así no tiene la capacidad, Dios no le da la capacidad para disfrutar de esas riquezas. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque uno de los grandes problemas de vivir afanados con alcanzar las riquezas es que tal vez Dios de hecho te puede conceder las riquezas, pero no como una bendición, sino como una maldición. Las riquezas no son malas per se, y en todo caso, ¿quién es el que permite que una persona se enriquezca? Dios. Dios es soberano. No es como que los ricos y poderosos, Satanás los haya enriquecido, no. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios permitió que llegaran a ese punto. Pero el contraste está en esto. A Dios sí le da la capacidad a una persona para disfrutar los bienes, porque eso es lo bueno que podemos aspirar en nuestra vida, disfrutar del fruto de nuestro trabajo, mientras que a otra persona, al afanoso, Dios no le da la capacidad para disfrutar esa riqueza, y aún peor, son otros los que terminan disfrutándola. Qué terrible situación, hermanos. Pero el autor nos da un otro tercer paralelismo. Capítulo 5, versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Estamos hablando del afortunado, estamos hablando del que Dios sí le permite disfrutar de su riqueza. Dice, Dios le llenará de alegría el corazón. Ahora lo contrastamos con los versículos 3 al 6 del capítulo 6. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O como ya dijo en otra parte del libro, es mejor no haber nacido. El paralelismo de contraste es claro. El primer hombre disfruta la vida, no se acongoja, recibe con agradecimiento lo que tiene, lo que viene de la mano de Dios, lo disfruta en vida y por esa razón vive despreocupado y feliz. Dios le permite, Dios le concede vivir de esta manera. Mientras tanto, el afanoso nunca se siente ni satisfecho, ni pleno, ni feliz. Ya lo decíamos en el apartado anterior, vive en miseria y en oscuridad. Tanto que el predicador dice que aún si vive 2 veces 1000 años, un abortivo, alguien que ni siquiera llegó a nacer, que ni siquiera llegó a ver la luz del sol, es mejor que él. Es mejor no haber nacido que vivir una larga vida llena de riqueza, pero sin poder disfrutar de la vida. Porque ese es el efecto del amor a las riquezas, del amor al dinero. El amor al dinero es una raíz que produce toda clase de males. Es una necedad, hermanos, procurar las riquezas como el fin último de la vida. Sí, porque para nosotros los creyentes las riquezas pasan a segundo término, pasan a segundo plano, porque nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo, en Dios. Ahora, no quiero que esto se malinterprete, hermanos, como evangelio de la prosperidad. El argumento principal de este sermón es precisamente prevenirnos del afán hacia las riquezas. No estamos diciendo que a los que se acerquen a Dios, Dios les va a dar riqueza material. Lo que sí estamos diciendo, hermanos, es que ya sea que tengamos muchos o pocos recursos, solamente Dios puede dar la capacidad para disfrutar de ellos y para vivir una vida feliz con lo que tienes, con lo que Dios te ha permitido tener. Tampoco estamos diciendo que seas como el necio que devora su propia carne, ¿recuerdan? El que no hace nada, el que se levanta tarde, el que no trabaja, el que quiere vivir de otros. No, es el contentamiento con diligencia el que debemos procurar.
Y si nosotros somos diligentes, el Señor puede bendecirnos económicamente y puede dotarnos también, y eso es más importante, con la capacidad para disfrutar de lo que Él nos da. Y eso es lo que debemos procurar en esta vida. Además, como ya lo mencionábamos anteriormente, sí que hay una riqueza, hermanos, a la que todos los cristianos tenemos acceso. Una riqueza que no se descompone y una riqueza que es ilimitada. El hermano Servando nos ha hablado de ello en los últimos 4 o 5 meses. Las riquezas de su gracia, de las que todos podemos echar mano constantemente. Y si no han escuchado las predicaciones de la carta a los Efesios, para los que nos escuchan también por internet, en nuestro canal de YouTube, tenemos todas las predicaciones de la serie de Efesios. También para los que están aquí es la invitación a que volvamos a escuchar esa edificante serie de Efesios. Ahora, dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde tenemos puesto el corazón, hermanos? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Es algo que deberíamos llevarnos a la reflexión. ¿En dónde tenemos puesto nuestro corazón? Recuerden que el desdichado que describe el predicador es aquel que se afanó por las riquezas, por obtener más y más y más, y al final no pudo realmente disfrutarlas. ¿Y saben qué? El predicador habla desde su propia experiencia, porque recuerdan el capítulo 2, él mismo decidió probarse con toda clase de deleites y amontonar toda clase de riqueza, y al final se dio cuenta que no sirve para nada, que es vanidad y aflicción de espíritu, que es como correr tratando de alcanzar el viento. Quiero terminar con los versículos 7 al 9. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso, su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esta última parte del discurso, con lo que quiero terminar, me pareció muy difícil de comprender, hermanos, y de conciliar tanto con este discurso como con el discurso siguiente en el libro. Me pareció que tenía más cabida dentro de este sermón, y voy a explicarles porque quiero parafrasear estos 2 versículos, quiero parafrasearlos como yo lo entendí, ¿sí? No pretendo que esto sea una traducción fidedigna, ni que esto se tome como la palabra de Dios, pero quiero decirles de qué forma entiendo yo este pasaje. Es como si dijera, resumiendo lo anterior, el hombre necio trabaja para saciarse, pero nunca se sacia de riqueza. ¿Cuál es entonces la ventaja del sabio? Es decir, del que lleva una vida equilibrada, que sabe considerar y disfrutar lo que tiene, en lugar de vivir deseando lo que no tiene. Que sabe considerar y disfrutar lo que tiene, en lugar de vivir deseando lo que no tiene. Y hermanos, tengo que confesarles que yo soy como el necio de esta historia. Tengo problemas a veces, hermanos, para ver lo que tengo, para agradecer lo que tengo, para darme cuenta de lo que Dios me ha permitido tener y dar gracias por ello. Hay días, hermanos, en que mi mente más bien divaga con sueños, buscando formas en mi mente de alcanzar aquello que creo que podría alcanzar, pero que no tengo por ahora. Y a veces desgasto mi tiempo mental en estas cosas. Pero yo estoy seguro, hermanos, que no soy el único. ¿Cuántos más somos así? ¿Cuántos más a veces, en lugar de agradecer lo que tenemos, pasamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, los desgastamos soñando, pensando en lo que podríamos alcanzar o en lo que podríamos haber obtenido si no hubiéramos hecho esto o aquello, si no nos hubiéramos relacionado con fulanito o sutanito? Pero yo les pido, hermanos, que no seamos así como yo. Más bien, hermanos, que aprendamos a considerar lo que tenemos. Porque aquí dice que más vale vista de ojos que deseo que pasa. Más vale considerar lo que puedes ver con tus ojos que lo que desea tu mente, y que finalmente son castillos en el aire, ¿no? Finalmente es una ilusión. Y claro, hermanos, tenemos que dar gracias por los bienes materiales, por las cosas terrenales, por las bendiciones terrenales que Dios nos ha dado.
por la familia, por el trabajo, por la iglesia, por los hijos, etcétera. Hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Eso es importante y nunca debemos olvidarlo. Pero yo, mientras preparaba este sermón, me preguntaba, ¿son esas las mejores bendiciones que hemos recibido de parte de Dios? Tener una familia, tener hijos, tener una iglesia, tener un trabajo, ¿son esas las mejores bendiciones que hemos recibido de parte de Dios? ¿O cuál es la bendición más grande que hemos recibido, la cual deberíamos considerar más que cualquier otra posesión? Fíjense lo que dice el salmista Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos, y la idea con la que quiero que nos vayamos todos. Y es mi oración que así sea, hermanos, que entendamos que en lugar de vivir anhelando alcanzar la riqueza, que mejor aprendamos el contentamiento con agradecimiento, que aprendamos a considerar lo que Dios sí nos ha dado, empezando por la salvación, por Cristo Jesús, nuestro más valioso tesoro, esa perla escondida por la que vale la pena venderlo todo. Y que demos gracias, porque eso es algo que nunca vamos a perder. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos, que podamos, en lugar de procurar las riquezas, dar gracias a Dios por lo que sí nos ha dado, por lo que sí nos ha dado. Y si hay alguna persona, ya sea en este lugar o alguien que nos esté escuchando, que aún no tiene a Cristo morando en su corazón, yo quiero extender una vez más la invitación para venir a Él, en arrepentimiento, en humildad, reconociendo que Él es Dios y Salvador, y que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que Cristo es más valioso que cualquier posesión, que cualquier riqueza, que cualquier suma de dinero que podamos obtener en esta tierra. Vengamos a Cristo, hermanos, porque Él es la perla de gran precio, el tesoro escondido, por el que nosotros debemos entregar todo. La verdadera satisfacción, la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad no se alcanzan con las riquezas, solamente se pueden alcanzar en Jesucristo. Solamente en Cristo, hermanos, podemos alcanzar descanso para nuestra alma, y solamente en Él podemos tener la capacidad para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ver.